Nos acompaña Emilio Lamo de Espinosa, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que en esta sesión especial del ciclo Pensar el siglo XXI conversa con Javier Rupérez, diplomático de carrera que ha sido embajador de España ante los Estados Unidos y la OTAN. Muy buenos días, bienvenidos a esta última sesión de este curso académico, de este seminario que hemos ido desarrollando bajo el rótulo genérico de Pensar el siglo XXI. A lo largo de estos últimos meses hemos abordado temas muy relevantes que van a ser, sin duda alguna, materia de debate también hoy. Hemos hablado del arte de la guerra, hemos hablado, por supuesto, de la guerra de Ucrania. Abordamos el tema de la brújula estratégica de la Unión Europea, por supuesto la trampa de Tucídides y la tensión entre China y Estados Unidos. Todo ello nos conduce a la pregunta que nos hacemos hoy, que me voy a hacer también con Javier Rupérez, ¿no? ¿Es posible la paz? ¿Es posible la paz hoy y aquí en un mundo globalizado? Como sabemos, en 1795, nada menos que el gran pensador alemán Immanuel Kant publicó un libro que sigue siendo referencia, cuyo título era Sobre la paz perpetua. En ese tratado trataba de definir cómo evitar la guerra y cómo garantizar la paz. Eran los dos objetivos centrales del tema. Bueno, a la vista está el fracaso de aquel deseo de paz perpetua. Fracasó, como sabemos, la Sociedad de Naciones. Hablaremos también de las Naciones Unidas y en qué medida son un éxito o un fracaso, ¿no? La pregunta de fondo es la siguiente. ¿Qué paz es posible hoy en el mundo? No aspiramos, desde luego, a una paz perpetua, pero sí, por lo menos, a una paz transitoria, una paz temporal, como las que hemos disfrutado también en el pasado. ¿Es eso posible? Me acompaña Javier. Muchas gracias. Javier es compañero, amigo, nos vemos casi todos los martes en la Academia de Morales, por eso sé muy bien lo mucho que sabe de estos temas, por experiencia y por ciencia, ¿no? Gracias, Javier, por acompañarnos. Algunas ideas para presentar el tema, ¿no? Concretamente me parece que son 6 las que me han salido, ¿no? Primero, una breve definición de la guerra. Un sociólogo británico que ha publicado textos magníficos sobre el tema, Martin Shaw, la define del modo siguiente, ¿no? Un enfrentamiento entre dos fuerzas armadas organizadas que buscan la destrucción del poder del contrario mediante la muerte de los miembros de la fuerza opuesta. Ese es, por lo tanto, enfrentamiento, fuerzas armadas organizadas, destrucción, muerte. Algo, por lo tanto, que no lleva al optimismo. Hay que diferenciar, sin embargo, entre las guerras internas y las guerras externas, entre las interestatales entre estados y las intraestatales dentro de los estados, guerras civiles. Normalmente, en casi todas las cuantificaciones que se hacen, se separan entre unas y otras. Vamos a hablar fundamentalmente de las guerras interestatales, aunque la verdad es que la línea de demarcación entre unas y otras es extremadamente difusa y no siempre es fácil de hacer, ¿no? Segunda idea, que me parece que es quizás la más importante, ¿no? Todos pensamos que las guerras son eventos que interrumpen las paces, guerra y paz, ¿no? Y así es, digamos, fenomenológicamente para todos y cada uno de nosotros. Para las generaciones que sufren las guerras, estas interrumpen los periodos de paz previos o posteriores. Lo normal es la paz, la guerra es la excepción. Y por eso quizás están tan mal estudiadas. Es curioso, por ejemplo, en los manuales de sociología, conozco muchos de ellos, la guerra no figura. Entre los temas centrales de las sociedades no figura la guerra. Los polemólogos, sin embargo, que la han estudiado, lo ven de otro modo. Para ellos, al contrario, la paz es una suerte de tregua de tensiones que podrían anunciar la guerra. Clausewitz, el gran pensador alemán de la guerra, lo decía así. Decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y el romano Vegecio nos informaba en una frase que ha tenido éxito: si quieres la paz, prepárate para la guerra. La paz es el resultado de una preparación para la guerra. Lo normal, pues, es el conflicto, la tensión, y la paz siempre un equilibrio inestable. Paz y guerra no son cosas contrarias, sino más bien las dos caras de la misma moneda. Tercera idea.
En todo caso, unos y otros, los más optimistas y los más pesimistas de los que hablaban, aceptan que la guerra es la partera de la historia, ya lo decía Heráclito. Y así elaboramos las cronologías históricas de los pueblos a partir y tomando como punto de referencia siempre las guerras. La Guerra Civil Española, la Guerra de Cuba, la invasión napoleónica, la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Las guerras definen los ciclos históricos de los pueblos y también del mundo en su conjunto. Cuarta idea. Por fortuna, en Occidente disfrutamos de una larga paz. Se ha hablado de la larga paz que comienza en el año 44-45 y es algo que debemos de valorar como algo extraordinariamente infrecuente, nada normal. Nosotros lo consideramos normal, es nuestra normalidad, es lo que nos ha acompañado durante nuestra existencia, pero no lo es en absoluto. Los que han, digamos, cuantificado los fenómenos de la guerra han llegado a identificar 14.000 guerras con una suma de 4.000 millones de fallecidos. Recuerdo que el conde de Saint-Simon, escribiendo a comienzos del siglo, no, del pasado, del anterior, del 19, señalaba que en la historia de Europa prácticamente había habido una guerra por cada generación. Y así era, así era. Mi padre sufrió una guerra, mi abuelo sufrió otra guerra, la de Cuba, mi bisabuelo, las guerras carlistas, y podría continuar. Y de hecho, el siglo XX ha sido el siglo de las guerras continuas, lo que Brzezinski, un analista americano, llamaba las megamuertes, las muertes brutales y salvajes en guerra, casi genocidios. La estimación es que a lo largo del siglo pasado, del siglo XX, hubo más de 230 millones de fallecidos como consecuencia de la guerra. Ese era el objetivo de las Naciones Unidas, acabar con la guerra. Ese es también el objetivo de la propia Unión Europea, el nevermore, que nunca más vuelva a ocurrir. Decía Borges, el gran escritor argentino, decía, no nos une el amor sino el espanto. Lo que ha unido a la Unión Europea es el espanto, el miedo, la voluntad de evitar que se repita la carnicería que supuso la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Otro tanto podemos decir los españoles de la transición. Lo que nos unió fue el espanto y la voluntad de interrumpir por completo la posibilidad de una nueva guerra civil. Quinta idea, ¿no? Hablaba de un largo periodo de paz. Vamos a verlo. ¿En qué medida fue ese periodo una paz? Ese largo periodo lo identificamos a veces con otro nombre, Guerra Fría. Y la Guerra Fría reposó en el inestable equilibrio entre dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se amenazaban a través de la destrucción mutua asegurada. La MAD, la llamada MAD, el acrónimo del Mutually Assured Destruction. MAD, como sabemos en inglés, quiere decir loco. De modo que la paz durante estos largos años reposó en ese equilibrio nuclear inestable que podría y que pudo haberse desatado en un par de ocasiones al menos y destruir el mundo. Por lo demás, la llamada Guerra Fría fue Guerra Fría en algunos sitios, pero bien caliente en otros sitios, y basta recordar Corea, Vietnam y África. Y ahora, de nuevo, ese largo periodo de paz parece claramente amenazado. Y termino con un poco de teoría para tratar de analizar los tipos de paz que son posibles. Robert Cooper, que es un diplomático británico relevante, que ha escrito libros importantes, fue asesor de Javier Solana, fue el que redactó la primera estrategia de seguridad europea. En un libro reciente identifica 3 grandes modelos de paz y vale la pena mencionarlos, ¿no? La primera es la paz por la hegemonía de un gran poder que impone hegemonía en un territorio amplio y establece el monopolio de la violencia en ese territorio y, por lo tanto, garantiza la seguridad, garantiza la paz. Los viejos imperios del pasado han sido esto, han sido hegemonías territoriales potentes. Estados Unidos consiguió una hegemonía parecida después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética en el 91, en los llamados Roaring 90s, los rugientes 90. Por lo tanto, paz por hegemonía de un gran poder. Segundo, la paz por equilibrio de poderes. Una paz tensa, una paz siempre indecisa, una paz en negociación. Es lo que fue, como mencionaba anteriormente, la Guerra Fría, y es lo que probablemente o podría llegar a ocurrir, y en cierto modo ya está ocurriendo, en la tensión entre China y Estados Unidos. Una paz posible por equilibrio de poderes. Y finalmente, la que nos gusta a los europeos, la que nos gusta a los occidentales, la paz liberal, la paz por interdependencia. Ya el viejo
Montesquieu hablaba del dulce comercio y cómo el comercio, al trabar las sociedades, hace cada vez menos posible y sin duda menos deseable una guerra entre aquellos que están trabados en negocios y en relaciones mutuas. La Unión Europea es eso. La Unión Europea es una paz por interdependencia, una paz liberal. Lo hemos intentado en alguna medida con Rusia. Es evidente que no lo hemos conseguido y hemos fracasado. Con esto termino esta larga intervención, que ha sido más larga de lo que pensaba, y vuelvo a mi amigo Javier. Javier, cuéntanos un poco cómo ves este tema. Y quizás lo primero que te preguntaría es, ¿qué nos enseña la historia? ¿Qué sabemos de la historia de las relaciones, especialmente de la historia occidental, que es la que tú y yo conocemos, porque otras no la conocemos bien? Emilio, primero, digamos, tu intervención, como todas las tuyas, es impecable, ¿no? Y nos ayuda a una reflexión muy profunda sobre el tema que nos trae, que es precisamente la paz, ¿no? Naturalmente, al final, todos vivimos sobre la base de nuestras experiencias, ¿no? Experiencias personales, experiencias colectivas. Para mí, la experiencia fundamental de los tiempos históricos que nos ha tocado vivir, bajo los cuales hemos sido enseñados y hemos sido, digamos, impulsados a vivir, empieza de una manera que yo no, ni tú tampoco hemos conocido directamente, que es la paz de Versalles, ¿no? La paz de Versalles es una paz fallida, como todos sabemos, una paz fallida, indebidamente fallida, porque es una paz en gran medida debida a un tipo por el cual yo tengo un gran respeto, que era el presidente Wilson, que es el que, en algún sentido, imagina los términos fundamentales de la evolución internacional a finales del siglo XIX, principios del XX, en torno al XIV, cuando está acabando la Primera Guerra Mundial. Aquellos famosos 14 puntos que son los que predeterminan la existencia de la paz de Versalles, y la paz de Versalles, hay que recordar que por primera vez en la historia introduce una cosa que no se conocía, que era una institución internacional, una organización internacional que estaba precisamente dedicada a enseñar a los demás la renuncia al uso de la fuerza, ¿no? Y para mí el tema de la renuncia al uso de la fuerza ha sido absolutamente fundamental en toda la evolución histórica. Efectivamente, tienes toda la razón, la evolución histórica nos demuestra que ha habido muchas más guerras que paces, desgraciadamente, y que tenemos que contar por millones los seres humanos que han perecido como consecuencia de las guerras. Pero hay un cambio, que a mí me parece un cambio significativo, que son esos 14 puntos, es ese personaje, el presidente de los Estados Unidos, Harold Wilson, es la paz de Versalles y es la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones fracasa primero porque los Estados Unidos, por razones de política doméstica, no llega a ratificar, no llega a participar en la sociedad que ellos mismos habían contribuido a crear. Y naturalmente eso, digamos, quita a la Sociedad de las Naciones uno de los aspectos fundamentales de todo el esquema, que era la universalidad. La Sociedad de las Naciones nunca llega a ser un instrumento universal, pero al mismo tiempo también impulsa ese dato, impulsa varios datos. Impulsa, por un dato, lejanamente el tema de la descolonización, el reconocimiento de los derechos de todos los pueblos a tener efectivamente sus propias decisiones. Al mismo tiempo también introduce el tema de la renuncia al uso de la guerra. Hay que recordar que unos pocos años después, de 1918-19, se firma el Tratado Briand-Kellogg, que es precisamente el tratado de renuncia al uso de la guerra, ¿no? Desgraciadamente no cumplido, ¿no? Pero lo que pasa es que al mismo tiempo también se cometen toda una serie de errores. Pues, por ejemplo, a mí me ha impresionado siempre mucho un personaje que era John Maynard Keynes, ¿no? Sí. Que en aquel momento era un jovenzuelo, un diplomático que formaba parte de la delegación británica en las conversaciones, en la negociación de Versalles, y que firma un libro que seguramente conoces si recuerdas, se llama Las consecuencias económicas de la paz. Y lo que dice es que las obligaciones de tipo económico que se han impuesto sobre los vencidos, fundamentalmente Alemania, son imposibles de cumplir y, consiguientemente, posiblemente, y era profético desde ese punto de vista, la raíz de una segunda guerra. Tenía absolutamente razón, porque eso es lo que... En fin, hay errores que se cometen, pero fundamentalmente lo que anima a ese fallido espíritu, a ese fallido
proyecto es la renuncia al uso de la guerra, la renuncia al uso de la fuerza como sistema en las guerras, en las relaciones internacionales. Pasa lo que pasa, hay Alemania se convierte en un poder nazi, Italia en un poder fascista, Japón en un poder imperial, la Unión Soviética la Rusia imperial en la Unión Soviética, y naturalmente se van creando toda una serie de tensiones en donde se vuelve a los tiempos anteriores, lo que tú bien referías, un poco la necesidad de recurrir a la guerra para imponer tus propios planteamientos. Eso está muy claro en Hitler, está muy claro en Mussolini, está muy claro en el emperador de Japón y está muy claro también, aunque sea el comienzo, en la Unión Soviética. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, claro, hay una historia que es terrible, ¿no? Yo siempre recuerdo el comienzo de la Carta de las Naciones Unidas, cuando dice, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, que durante 2 generaciones, es que son 2 generaciones, en 30 años, en poco menos de 30 años, hay 2 generaciones que se ven llamadas a la guerra, que desaparecen como consecuencia de la guerra. Y lo que se había comenzado a aprender, comenzado a desarrollar, empieza a cobrar cuerpo como consecuencia de la paz después de las paces, de los acuerdos de paz, porque hay que recordar que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial no hay un acuerdo de paz, no hay un tratado de paz. Hay toda una serie de arreglos que están en Potsdam, que están en Yalta, pero fundamentalmente están en un dato fundamental que es la aparición de la Organización de las Naciones Unidas, que es la versión reformada y modificada y mejor vista y mejor organizada de lo que había sido la Sociedad de las Naciones. Entonces, ¿qué es la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué es la ONU? La renuncia al uso de la fuerza. Naturalmente, con toda una serie de principios que comienzan a aparecer por primera vez en la vida internacional. Empiezan a aparecer los derechos humanos y las libertades fundamentales. Empieza a aparecer la igualdad de sexos. En la Carta de las Naciones Unidas, en 1945, aparece ya la igualdad entre el hombre y la mujer. Y aparece también muy claramente cuál es quién detenta, según la Carta de las Naciones Unidas, el predominio de la utilización de la fuerza. La misma organización. Y lo que dice claramente es que todos aquellos, no hay ninguna posibilidad de que nadie utilice la fuerza más allá de lo que es la defensa. Volveremos sobre Naciones Unidas más adelante. O sea que esa es la evolución esperanzadora. Sí. No digo yo que sea perfecta, ¿no? Pero es una evolución esperanzadora. Parece claro, yo tengo una opinión positiva, sin duda, sobre las Naciones Unidas, pero no tan positiva sobre su capacidad para garantizar la paz, desgraciadamente, ¿no? Hemos hablado de la paz de Versalles. La paz de Versalles no deja de ser una paz impuesta por el vencedor, y efectivamente Keynes vio en ese maltratado el germen de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, que un gran sociólogo alemán, Max Weber, dijo algo similar en el año 19, ¿no? Esta paz va a alimentar el resentimiento, como así ocurrió posteriormente. Y hemos hablado a su vez de la Guerra Fría, una paz por equilibrio. Yo quisiera poner encima de la mesa otra paz, que era la que le gustaba mucho a Kissinger, que es la que deriva del Congreso de Viena. La que deriva del Congreso de Viena, Metternich, que es el gran artífice de todo aquello, después de las guerras napoleónicas, lo que se establece es un equilibrio de grandes potencias, lo que se ha dado a llamar también con posterioridad una paz westfaliana, un equilibrio entre muchas potencias, Rusia, Prusia, Austria, Francia, etcétera, equilibrio entre muchas potencias, de modo que si una sobresale un poco, las otras se alían en contra y eso se mantiene estable. En el fondo es lo que hablábamos anteriormente de una paz por equilibrio, pero una paz por equilibrio multipolar, no bipolar como la que fue la Guerra Fría, ¿no? Y traigo esto a colación porque en este momento no son pocos los que proponen como solución para el mundo actual. Se supone que es un mundo multipolar y se supone que tiene que establecer algo parecido a lo que fue el Congreso de Viena, un equilibrio entre grandes poderes. No me convence mucho el argumento, pero me parece que es relevante porque nos saca de la bipolaridad en la que por hábito de pensamiento acabamos cayendo todos. Siempre hemos pensado Estados Unidos-Rusia, Estados Unidos-Rusia, 2 grandes poderes, y ahora lo estamos sustituyendo por Estados Unidos-China. Bueno, no sé en qué medida esa comparación es valiosa o no. Vayamos al presente.
Cuando cae la Unión Soviética en el 91, todos creíamos un poco aquello del fin de la historia. El libro de Fukuyama, que por cierto estaba muy bien, era un libro excelente que recibió mala crítica por el título. Evidentemente no quería decir que la historia se había acabado, quería decir algo muy distinto. Y se cobra lo que se llamó el dividendo de la paz. Dejamos de invertir en cañones y lo hacemos en mantequilla y en seguridad social y en bienestar. Y tenemos un periodo brillante. Crecimiento de la democracia en el mundo, crecimiento económico espectacular en los años 90 y seguridad. Seguridad absoluta con una Unión Soviética que ya no ha dejado de ser, que es Rusia, y que parece que se incorpora al orden internacional, ¿no? Después esto se ha estropeado, se nos ha estropeado claramente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se estropea eso? ¿Es un problema de falta de las democracias? ¿Es un problema ruso? ¿Es un problema, como dicen no pocos, es un problema ruso? ¿Es un problema de que el mundo se ha hecho mucho más grande y aparece China y aparecen otros países? Aparece Irán, aparece, etcétera, Turquía, otros países distintos. ¿Qué ha pasado para que aquel orden fantástico, ¿no?, de los Roaring 90s se nos haya estropeado? No, sí, la respuesta es complicada, ¿no? Primero, hay que recordar que Fukuyama tenía razón. Fukuyama tenía razón. Es decir, con independencia del título, ¿qué es lo que refleja? Hemos ganado. Hemos ganado. ¿Quién ha ganado? Ha ganado el Occidente. Y no hay legitimidad alternativa a la legitimidad democrática. Claro. Hemos ganado las democracias, hemos ganado los del mercado, hemos ganado los de las libertades, hemos ganado todos aquellos que creíamos en un mundo mucho más libre. Y por cierto, y tienes absolutamente toda la razón, si comparamos la historia, si comparamos la situación del mundo en 1945 e incluyendo también, y nos comparamos hasta ahora mismo, nos encontramos con que la elevación del número de las democracias, de los mercados, de la prosperidad, ha sido realmente impresionante. Seguramente nunca en la historia se había producido algo importante. ¿Qué pasa en 1991? Pues la Unión Soviética se viene abajo. ¿Por qué? Se viene abajo porque no se tenía en pie. Es decir, cuando los rusos, que yo creo que más allá de la Unión Soviética o de los soviéticos, tienen que hacérselo ver, tienen esa permanente tentación de sentirse víctimas de las maldades del orden, es que el sistema no funcionaba. Nadie tiró un tiro para que la Unión Soviética desapareciera. Nadie tiró un tiro para impedir que la Unión Soviética desapareciera. Se vinieron ustedes abajo solos, porque eso no funcionaba. Y yo creo que ahí tenemos 10 años. 10 años, 1991, 2001, ¿no? Claro, nos podemos preguntar, ¿qué pasa en 2001? Hombre, el 11 de septiembre pasa una cosa terrible, ¿no? Terrible, que yo he vivido como embajador en Washington. La verdad es que mi vida en Washington coincidió con las dos grandes catástrofes, la del 11 de septiembre y la del 11 de marzo, dicho sea de paso. Yo estaba allí, claro, y comprobé los cambios que aquellas magnitudes terribles introducían a los comportamientos. O sea, nos podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver un atentado islamista que se produce en contra de los Estados Unidos contra el cambio que evidentemente se ha producido a partir del año 2001? Pues tiene mucho que ver, porque ha habido toda una serie de reacciones, unas positivas, otras negativas, otras contemporanizadoras con el tema y naturalmente con la aparición de toda una serie de evidencias alternativas, fundamentalmente con los sentimientos que empiezan a resurgir en la vencida Unión Soviética, ya Federación Rusa, y que empieza a plantearse exactamente cuáles son sus posibilidades de recuperación de lo que habían perdido. Y efectivamente, como bien dices, el tema de China, ¿no? Ahora, no estamos en ese periodo celestial de esos 10 años, estamos en un periodo enormemente complicado como consecuencia de la criminal invasión por parte de la Federación Rusa de Ucrania, pero no estamos en un mundo perdido, no estamos en guerra generalizada, ¿no? Es decir, este no es un mundo perfecto, ¿no? Y si comparamos todo lo que ha ocurrido desde 1945, podemos sacar unas consecuencias realmente terribles de la gente que ha muerto, de la gente que ha muerto de hambre, por ejemplo, de todas las tensiones internas y externas que se han producido. No ha habido una tercera guerra mundial. No ha habido una tercera guerra mundial. Y las Naciones Unidas, que naturalmente y desgraciadamente no puede
llegar a todos los extremos de que dice la Carta de las Naciones Unidas, pero sigue siendo un extremo de referencia, digamos, un elemento de referencia absolutamente indispensable, incluso y sobre todo para aquellos que la violan, ¿no? En ese momento, ¿cuál es, uno de los temas que podemos plantearnos es qué es lo que va a pasar con el futuro de las Naciones Unidas cuando resulta que uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad viola la Carta de las Naciones Unidas como nunca ninguno de ellos lo ha violado, ¿no? ¿Qué hacemos con esa organización, ¿no? Pero al mismo tiempo también, por lo menos, nos queda el sistema de referencia. Usted es el violador del sistema. Usted es el que impide que el sistema siga funcionando. Y hay que recordar también, con respecto a la Sociedad de las Naciones, también para ver exactamente cuál es la evolución, nadie nunca se ha ido de Naciones Unidas, cosa que no ocurrió con la Sociedad de las Naciones, porque en un momento determinado, por razones varias, la gente se iba. Esto sigue siendo un sistema universal. ¿No es perfecto? Claro que no es perfecto, lamentablemente. Pero a mí me parece que las referencias están muy claras y incluso superando, yo siempre recordaré el libro de Kissinger, que si no recuerdo mal era su tesis doctoral, ¿no? Sí, la que dedicó a Metternich y a Kasselrück, ¿no? Pero claro, hay que recordar que aquello desgraciadamente fracasó en 1870 porque los franceses y los alemanes, como habían hecho tantas veces, decidieron matarse unos a otros, ¿no? Has mencionado el 11S, ¿no? Yo creo que es un parteaguas de la historia. Para mí es el momento en el que el llamado tercer mundo aflora y aflora con una clara voluntad antioccidental, digamos, antiliberal, claramente, ¿no? El yihadismo es eso y ha continuado siendo eso. Es decir, se pone de manifiesto que la capacidad expansiva del modelo de democracia liberal, economía de mercado, etcétera, no es capaz de incorporar al resto del mundo, o al menos no en su totalidad, ¿no? Y poco después empieza a producirse variaciones sustanciales en el mismo sentido, tanto en Rusia como en China. La primera época de Putin es una época de incorporación, de integración. Es la época en la que confiábamos en que la paz liberal a la que aludía antes fuera capaz de integrar a Rusia e incluso integrarla en el marco de la Unión Europea, no sé si en la propia Unión, pero sí en el marco y en la buena vecindad. Los alemanes creyeron en ello desde el principio, la Ostpolitik, Angela Merkel apostó por eso y yo hubiera hecho lo mismo que ella. Ahora se la critica mucho, pero yo creo que en aquel momento había que intentarlo, pero se fracasó. Y otro tanto ha ocurrido en buena medida con China. Tuvimos a Deng Xiaoping parecía que aquello avanzaba. Recuerdo que nuestro embajador allí, Eugenio Bregolat, nuestro embajador en Pekín, que lo fue 2 veces, publicó un libro diciendo no, China ya está transitando de un Estado autoritario a un Estado totalitario, a un Estado autoritario, como era el tardofranquismo. Bueno, había cierto optimismo de que la evolución, la economía de mercado China estaba creciendo espectacularmente, ha seguido, pero sin embargo eso se ha acabado también y claramente en este momento con Xi Jinping. Es decir, esa capacidad de atracción, de seducción, de soft power, y no solamente de hard, de soft power, que tenía Occidente, no acaba de cuajar del todo. Y eso es lo que está generando los nuevos espacios de tensión en este momento, ¿no? Ese es lo que a mí me preocupa, esa falta de... No sé si tienes alguna idea sobre esto o no. Hombre, yo desgraciadamente no soy profeta, ¿no? Pero yo creo que hay que distinguirlo, me lo aplico a mí mismo, ¿no? Yo reconozco que no soy profeta, pero reconozco al mismo tiempo que sí sé más o menos lo que yo sí querría que las cosas fueran, ¿no? Y yo creo que generalmente hay que mantener esos dos niveles, ¿no? Porque la profecía normalmente nos lleva al pesimismo, ¿no? Nos lleva a una cierta conclusión cataclismática. Bueno, esto se viene abajo y tal. Pero, sin embargo, el otro, y también reconozco sus limitaciones, pero el otro término es un poco sigamos trabajando para que la paz sea posible, ¿no? Y sigamos trabajando para que la ciudadanía mundial viva mejor y reconozca y conozca lo que son las libertades, los derechos, la prosperidad y tantas otras cosas que son caras a nosotros, los occidentales, ¿no? Y que afortunadamente todavía no han desaparecido, ¿no?
Yo creo que desde ese punto de vista tenemos que ser muy conscientes de lo que, no dejarnos llevar por el pesimismo casi existencial, ¿no? Y recordar las cosas que se han ido consiguiendo a lo largo de los años, ¿no? Cosas que parecían absolutamente imposibles hace todavía muy pocos años. Por ejemplo, la generalización de los derechos humanos. Hombre, por ejemplo, es decir, incluso si comparamos lo que ha significado la desaparición de la Unión Soviética. La desaparición de la Unión Soviética, entre otras cosas, ha significado que un buen número de países que formaban parte de su círculo defensivo, forzados a ello, han salido corriendo porque querían libertad, querían prosperidad y querían seguridad, ¿no? Digamos, el mundo occidental se ha ampliado, ¿no? Podemos decir, bueno, eso efectivamente tenemos el caso de China, tenemos también esa Rusia impenitente, ¿no? Pero, bueno, recordemos exactamente lo que se ha conseguido, ¿no? Recordemos al mismo tiempo también lo que tenemos que hacer, que es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, a mí me preocupa enormemente el futuro de Naciones Unidas, porque es, como digo, no es perfecto, al fin y al cabo son 193 países, cada cual con sus propias demandas, con sus propios intereses, 193 países, ninguno de los cuales ha decidido irse, como antes decía, 193 países de los cuales prácticamente las 3/4 partes de su membresía ha decidido condenar públicamente en la Asamblea General lo que ha hecho la Federación Rusa en el caso de Ucrania, de manera que los términos no están perdidos, ¿no? No están perdidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo creo que hay también un dato que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Y que al fondo está permanentemente en la historia internacional. No podemos permitir que el chantajista salga adelante. Esa es una historia que ya conocemos. Es decir, ¿qué pasó en 1988 en Múnich? Que había un señor chantajista que dijo, o me dan ustedes los Sudetes o voy a la guerra. Y entonces nosotros, por razones perfectamente comprensibles y respetables. Es decir, Chamberlain en este momento pues es un señor odiado. No, hombre, no, yo lo comprendo, buscaba la paz. Y cuando vuelve a Londres dice, es la paz de nuestros días. Bueno, Churchill también tenía razón. Usted fue buscando dignidad, vuelve con indignidad y dice que vuelve con paz y va a tener la guerra. Fue profético. Pero es comprensible. ¿Pero por qué? Porque el chantajista sabe que si la primera vez que ve que su chantaje sale adelante, no renuncia a practicarlo la segunda o la tercera vez. Y yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro ahora con Putin. Putin es otro chantajista. Y desgraciadamente, desde ese punto de vista también, por ejemplo, dices, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho? Pues en el el año 2014, cuando Putin se apodera ilegalmente de Crimea, tenía que haber habido una reacción occidental que no hubo. Obama se achantó por la misma razón que Chamberlain. Bueno, tal, hay que tener cuidado. El mundo europeo no estaba en situación en aquel momento de responder. ¿Y qué ha hecho Putin? Pues tomó nota y pensó que esta segunda ocasión no iba a plantear otros problemas, ¿no? Yo creo que ese tema lo tenemos que tener en cuenta también para el futuro. Cara a China, ¿no? Yo creo, sinceramente, no sé gran cosa sobre China, pero creo que China, el comportamiento que va teniendo en estas últimas décadas es un comportamiento más bien cauto, ¿no? Y yo creo que, por otra parte, ellos también han aprendido que, al fin y al cabo, y hay que reconocerlo, es decir, Mao Zedong mató a millones de personas, ¿no? A millones de personas, unas por la fuerza y otras por hambre. Sí, afortunadamente, China en este momento es un país donde la gente no se muere de hambre, ¿no? Pero se muere de falta de libertad, y yo creo que eso también hay que planteárselo. Y por ahí tenemos que ir recomponiendo las cosas. Y ciertamente, aunque sea paradójico, pero en este momento nos encontramos con una revitalización del mundo occidental y liberal. La OTAN está mucho mejor de lo que estaba hace 4 años, la Unión Europea está mucho mejor de lo que hacía 4 años, precisamente porque se han dado cuenta de los peligros que acechan a su existencia, ¿no? Tenemos que hablar monográficamente, por así decirlo, tanto de Naciones Unidas, que sería en teoría el gran instrumento, como de los dos espacios de conflicto que tenemos en este momento fundamentales, uno es China y el otro es Ucrania, ¿no? Pero antes de entrar en ello, yo quería recoger la primera parte de tu intervención. Has hablado del progreso, y yo estoy muy de acuerdo contigo. En los últimos 30 o 40 años, cuando examinas la humanidad en su conjunto, los 8.000 y pico millones de habitantes del planeta, el progreso es indiscutible.
y sea cual sea el dato que vayas a ver, la métrica que utilices, desde la esperanza de vida, el PIB, lo que quieras, el progreso ha sido claramente indiscutible. No igual para todos, siempre ha sido mejor para unos que para otros, pero el progreso conjunto es indiscutible. Y es más, yo te diría, creo que en buena medida ese progreso ha sido consecuencia de un proceso de occidentalización cultural, tecnológico, institucional de aquellas sociedades que han crecido. Es decir, no es independiente de... han copiado, en sentido literal, desde las tecnologías duras a las tecnologías blandas, a los aparatos institucionales. Yo que sé, por poner un ejemplo, los 193 países que mencionabas hoy tienen su boletín oficial del Estado. Esto no es broma. Esto es el derecho como gran instrumento de ingeniería social, y esto se produce aquí en Europa. De modo que ha habido una occidentalización muy potente que ha impulsado ese mundo, ¿no? El resultado, sin embargo, es paradójico, es que esa occidentalización que los ha impulsado ahora les aleja de Occidente, o por lo menos no se aproximan a, y más bien muestran un gran recelo. Algunos son claramente enemigos, de los que vamos a hablar inmediatamente, pero otros muchos muestran un cierto recelo, y lo hemos visto en la votación de Naciones Unidas en relación con el tema de Ucrania, como muchos países pues dicen, bueno, vuelven a los no alineados, yo no quiero implicarme, yo no quiero, la sombra de Estados Unidos es alargada y es tóxica y me crea muchos problemas internos y voy a ponerme, por lo tanto, lejos de eso. Y esa es la situación en la que nos encontramos en este momento, esa situación que comparada con los años 90 es una situación de defensa, o por decirlo de otro modo, el problema ahora es que la capacidad expansiva del Occidente liberal se ha transformado en el blindaje del Occidente liberal frente a un mundo en el que no existe, digamos, eco y recepción, ¿no? La tentación de la Unión Europea es evidente, el neoproteccionismo económico, y no solo de Estados Unidos o de la Unión Europea, pues es evidente y muestra ese reflujo frente a lo que era el flujo anterior, ¿no? Bueno, y ahora quiero ir a las zonas de conflicto. Vamos a analizar cuáles son las zonas de conflicto que tenemos en este momento para ver en qué medida, en función de esos puntos de tensión, es posible articular entendimientos, ¿no? Tú mencionabas, para comenzar, lo hiciste el 11S, el yihadismo internacional sigue siendo un problema. No parece que vaya a ser un problema sistémico. No lo parece en este momento. En algún momento pudo serlo, no lo sé, pero desde luego no parece que lo vaya a ser. Y en cierto modo, dentro del radar, de esa brújula estratégica de amenazas sistémicas, no lo hemos incluido porque no parece que vaya a serlo, ¿no? Yo mencionaría al menos tres y alguno, digamos, uno claramente son las dos fronteras de Europa. Europa es el resultado, si miramos los mapas, que conviene ver los mapas. Yo recuerdo a Josep Piqué, que me enseñó a ver mucho los mapas, ¿no? Si miramos los mapas, lo que vemos es que Europa es el resultado de dos fronteras que la han estabilizado, la frontera del este y la frontera del sur. La frontera del este la vemos amenazada por Rusia, desde los Bálticos hasta el Cáucaso y más allá, claramente. Y ahí tenemos una zona de fricción y una zona de conflicto, que ya no es una zona de fricción, es una zona de conflicto armado en estos mismos días. Y la segunda frontera es la del Mediterráneo, que es una frontera enorme, que separa dos culturas, dos sociedades, la frontera socioeconómica más fuerte del mundo en este momento es el Mediterráneo, ¿eh? 3.000, 4.000 dólares de renta per cápita al sur, 30.000, 40.000 o más al norte, varias veces Río Grande, ¿no? De modo que esta es una zona. La segunda, evidentemente, es Asia, es Taiwán, es el Mar de la China, el Indo-Pacífico, como se denomina ahora en la jerga. Ahí tenemos esto. Y finalmente tenemos ese conflicto, digamos, enquistado, que es Oriente Medio, que es Israel, que es Palestina, que es Irán, que es Arabia Saudí, y ahí tenemos una zona de conflicto que también en cualquier momento puede darnos un disgusto. No menciono África, debería, porque las tensiones en África Central son enormes. Lo vemos en este momento en Sudán,
Sin embargo, lo que ocurre en África parece que no nos importa. Ya pasó con la Gran Guerra Africana, que prácticamente no salía Yo cuando a mis estudiantes les pregunto por la Gran Guerra Africana me dicen que de qué hablo, porque no la conocen, la ignoran por completo. De modo que África sigue siendo la gran desconocida. Y no parece haber tensiones comparables en América Latina, de modo que esto está fuera. Habría que añadir un último espacio, que no es un espacio geográfico, que es un espacio virtual, que es el ciberespacio. Y la guerra en el ciberespacio es continua. Si en algún espacio no hay tregua, ni siquiera equilibrio, es en el ciberespacio donde el conflicto, este mismo momento, estarán produciéndose cientos de ataques en el ciberespacio, ¿no? Pero bueno, ese es un terreno en el que parece que no hay letalidad, o por lo menos no lo hay, ¿no? De modo que al final Europa, básicamente Europa, China y Oriente Medio como algo enquistado y que nos puede dar el disgusto, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esto. Si estás de acuerdo con este análisis, seguiríamos adelante para entrar en los que he mencionado como temas fundamentales, ¿no? Yo dejaría Ucrania para el final porque hay mucho que hablar sobre Ucrania, y abordaría un poco el tema de las relaciones entre China y Occidente, Estados Unidos, Europa, y en qué medida eso es posible estabilizarlo. Yo, digamos, comenzaría con una afirmación elemental. Hay que respetar a China, vamos. Hay que respetar a China por lo que es, por lo que significa, por su misma evolución. Segundo, hay que tener cuidado con China, pero no hay que tener miedo de China, ¿no? Entre otras razones porque, digamos, hay muchos aspectos de los cuales nosotros, el Occidente en general, depende de China o tiene relaciones con China, pero en esos mismos terrenos China depende del Occidente, ¿no? Entre otras razones depende del Occidente porque se ha dedicado durante décadas a robar la inteligencia tecnológica occidental en provecho propio, que son las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que con China hay que recuperar un sentido del diálogo contundente, ¿no? Es decir, respetuoso. Yo creo, lo decía antes, yo creo que China tiende a comportarse de manera cauta. Desde ese punto de vista no parece ser Rusia. Yo creo que tiene en cuenta muy claramente cuáles son sus limitaciones y cuáles son los riesgos de sus posibles acciones. Yo creo, por ejemplo, que el tema de Taiwán, repito, no soy profeta y me gustaría no equivocarme, pero China no está pensando en una acción bélica en contra de Taiwán, porque sabe perfectamente que si hay un punto internacional en donde los Estados Unidos tienen un compromiso firme de defensa en el caso de agresión, es precisamente Taiwán. Y China sabe perfectamente medir cuáles son también sus posibilidades y sus defectos, ¿no? A mí lo que me preocupa de China no es tanto lo que ocurre. Yo creo, por otra parte, lo que sí nos están llegando ya es problemas económicos serios que tienen su misma evolución. Parece que toda la evolución económica china se ha basado sobre una gigantesca promoción de los aspectos inmobiliarios y en este momento esos aspectos están en crisis, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente lo que pasa. A mí lo que me preocupa de China es que ellos están intentando suavemente, como siempre hacen, vender su sistema, ¿no? Un sistema que es de progreso económico y de absoluto autoritarismo político, ¿no? Y hay, los conocemos, tú y yo, gente aquí mismo que están, bueno, dice, eso no está mal, al fin y al cabo, pues puedo vivir, puedo tal, no sé qué tal, y luego esto, la política y la ideología, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para progresar, claro. Hay que tener cuidado con ese sentido, pero al mismo tiempo también hay que ser firmes con China, ¿no? Es decir, estamos dispuestos a cooperar, pero al mismo tiempo tengan ustedes en cuenta qué es lo que tienen que hacer. El problema de China no es únicamente China en este momento, sino que ellos están físicamente comprando parte del mundo. Están comprando físicamente parte de Hispanoamérica y están comprando físicamente parte de África, ¿no? Y cuando digo físicamente, es decir, están comprando las tierras, ¿no? Y una de las cosas, digamos, hay un sistema de colonización chino que también es muy visible y que en el fondo también tienen que aprender, porque no reporta absolutamente ningún tipo de beneficio para las tierras que ellos compran, porque las tierras que ellos compran no son
no son atendidas por los locales, sino por los chinos que ellos exportan. También hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, a mí desde ese punto de vista, bueno, incluso me interesaría también que todos pensáramos en una determinada evolución dentro de las normas de Naciones Unidas y, consiguientemente, del respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y, desde luego, la renuncia al uso de la fuerza. Pero no sería mi preocupación fundamental en este momento, ¿no? Yo creo que la preocupación fundamental sigue siendo, como tú mencionabas, en la frontera este de Europa, y desde luego tenemos que tomar una serie de medidas con el resto, luego tenemos que tomar una serie de medidas con África. Ahora hablamos del tema, si quieres, ¿no? Pero... Quisiera todavía sacarle más partido al tema de China y Occidente, ¿no? El problema fundamental es que ahora hay 1.400 millones de chinos, no van a desaparecer, están ahí. Es cierto que van a menos en términos demográficos, ya han empezado a decrecer, pero en fin, siguen siendo muchísimos. Y evidentemente quieren un sitio en el mundo y quieren una prosperidad parecida a la nuestra y, bueno, tienen derecho a ello. En definitiva, tenemos que mentalizarnos en que hay que hacer sitio a China en el mundo. Y yo creo que eso, en el ámbito de las relaciones internacionales, está ya interiorizado. Hay que hacerles sitio, ¿no? ¿En qué medida China es agresiva? ¿En qué medida es amenazante? Bueno, es discutible. Yo creo que cuando menos es discutible. Desde luego su historia no lo muestra, nunca ha sido un país expansivo hacia afuera, ha estado cerrado en esa especie de burbuja geográfica en la que se encuentra China. Cuando tuvo la posibilidad de expandirse con la famosa armada del eunuco G, la canceló, regresó y dijo que no le interesaba nada. No está en su cultura. Es más, su cultura a la hora de presionar es más de utilizar vías indirectas que del conflicto directo. Eso es el Sun Tzu, la mejor guerra es la que se gana sin haberla dado. Es lo que ha utilizado en Hong Kong, por ejemplo, y le ha salido magníficamente bien, mal para los de Hong Kong, evidentemente, pero esa es más bien su estrategia. No tiene voluntad expansiva tampoco, en el sentido de que no pretende imponer un modelo chino en las sociedades con las que establece relaciones, como sí ocurría con la vieja Unión Soviética. La vieja Unión Soviética exportaba su modelo, te metía a los partidos comunistas eran arietes de ese modelo. China no hace eso, no tiene ningún interés más allá de comerciar, negociar, eso sí, obtengo materias primas, exporto productos manufacturados y continúo creciendo, que yo creo que esa es su gran prioridad. Y en ese sentido, no sé en qué medida ahora podemos hablar de las relaciones entre China y Estados Unidos, que me parece que es fundamental en este tema, pero no sé en qué medida estamos exagerando, quizás la amenaza hacia afuera. Lo que es indiscutible es que el totalitarismo de la sociedad china se ha reforzado enormemente en los últimos años, en las últimas décadas, de un modo brutal, ¿no? Ahora, Emilio, de todas formas, digamos, hay un espacio de tensión, clara, de tensión eventualmente bélica, que es el Indo-Pacífico, que tú llamabas. Es decir, toda la zona esa que está definida por Japón, Corea del Sur, Filipinas, hasta cierto punto Vietnam, Malaca, el estrecho, es una zona en donde los chinos están desarrollando, incluso desde el punto de vista militar, pues toda esa creación de islas artificiales con los correspondientes sistemas de armas que son enormemente complicados. Ahí hay un tema complicado. Que afecta indirectamente a los Estados Unidos, pero que afecta muy directamente a los aliados de los Estados Unidos, ¿no? Y claro, ahí está Japón. Japón se está rearmando, o sea, que es una cosa que... Y posiblemente nuclearizando. Claro. Filipinas está como está. Sí, los compromisos, antes hablábamos de los compromisos de los Estados Unidos con Taiwán. Los compromisos de los Estados Unidos con Corea del Sur son también muy, muy determinantes, ¿no? Filipinas mismo, es decir, Filipinas ya está mucho más al sur, pero al fin y al cabo también. Y Filipinas, pues podemos argumentar cuál es el sistema político que en este momento tienen los filipinos, pero ciertamente a los filipinos no les gusta estar bajo el dominio chino, ¿no? La verdad es que ahí hay un terreno sobre el cual deberíamos también pensar, ¿no? Y naturalmente ese terreno también afecta a Taiwán. Pero es un terreno en donde eventualmente algunos de los problemas que podrían aparecer desde el punto de vista de la confrontación bélica son
son terrenos a considerar. Y espero que los chinos lo tengan en cuenta, claro. Los chinos. No, estoy de acuerdo. Yo creo que más allá de que nuestra alianza con Estados Unidos nos obliga a respaldarlo en su confrontación con China, cosa que comparto plenamente, yo creo que los aliados están a las duras y a las maduras, es que efectivamente China es un problema en sí mismo y es un problema serio en la región, ¿no? Sin embargo, creo que y esto le he dado vueltas y estoy madurando mi opinión, creo que esta metáfora de la trampa de Tucídides, de la tensión entre una potencia emergente y una potencia declinante, la bipolaridad en definitiva, yo creo que nos lleva por un mal camino y que nos está haciendo un flaco favor. Primero porque se corre el riesgo de que eso se acabe transformando en una profecía autocumplida. Si tú defines al otro como enemigo, pues no tiene más remedio que comportarse como enemigo y entras en una espiral retroalimentada muy negativa. Y yo creo que en este momento la administración de Biden, quizás por razones internas, está desarrollando un discurso muy duro en relación con China, quizás en exceso. Segundo, yo creo que si analizas la situación de poder real entre esos dos, esa bipolaridad se desvanece en gran medida. Es decir, cuando examinas las capacidades, los recursos de que disponen uno y otro país, Estados Unidos sigue siendo la gran potencia, no vamos a decir hegemónica, pero sí la hiperpotencia en el mundo, en comparación con China, ¿no? Yo qué sé, pues en términos de PIB, a pesar de los 1.400 millones de habitantes, creo que el PIB de China está en este momento alrededor de los 18, de Estados Unidos 25, 26. Pero es que si nos vamos al gasto militar, Estados Unidos gasta en defensa 3 veces más que China, 250.000 China y más de 700.000 los Estados Unidos. Y si te vas a ver las fuerzas navales, que se comenta mucho acerca de ello, pues Estados Unidos tiene 11 portaaviones nucleares de 90.000 toneladas cada uno de ellos, que son máquinas de guerra, cada uno de ellos, y China tiene 3, de los cuales uno no funciona y otro lo compró usado a Ucrania. Por lo tanto, tiene capacidad China con un ejército que no ha sido contrastado nunca, que no ha entrado en guerra prácticamente, tuvo una guerra con la India hace mucho y se acabó, tiene capacidad para hacer una invasión marítima, anfibia, que son las operaciones más complejas. Yo tengo serias dudas, ¿no? China no tiene a su vez poder blando, porque no tiene, de modo que su poder económico es limitado, pero potente, evidentemente. Su poder duro es muy limitado y su poder blando pues prácticamente inexistente. Yo no sé de nadie que diga, voy a migrar a China, qué bien, me he conseguido un visado para trabajar en... Ahora, no estaremos viendo, no, tienes toda la razón, ¿no? Los términos numéricos y cuantitativos son esos, ¿no? Pero no estaremos viendo por parte de los Estados Unidos la reacción preocupada ante las peticiones de los vecinos, Japón, Corea del Sur, Filipinas. No olvidemos también que en esas mismas vecindades, aunque no sean inmediatas, hay una nueva organización que se llama AUKUS, que es una especie de la OTAN del Indo-Pacífico, donde están los australianos, que han tenido muchos problemas con los chinos, no problemas bélicos, pero sí problemas económicos y problemas sociales. Ahí está Nueva Zelanda, ahí está Canadá, ahí está el Reino Unido. Yo creo que, vamos, ya te digo... Y tenemos el Quad que incorpora a la India, y que es la gran potencia que va a equilibrar a China, sin duda alguna, que forma parte está aliada con Estados Unidos, aunque con cierta distancia. ¿No? Si yo fuera chino, prácticamente lo que haría sería procurar tranquilizar los ánimos de unos y de otros, francamente, ¿no? Yo creo que eso sería importante. Y una de las cosas que sí tendrían que hacer es, dicho sea con todos los respetos y ningún cariño, acabar con el loco de Corea del Norte. Porque ese es uno de los elementos permanentes y claro, es que Corea del Norte es una potencia nuclear. No solo es una potencia nuclear, sino que está presumiendo de ser una potencia nuclear. Una potencia loca. Claro. Y llega un momento, y los chinos ahí tienen una responsabilidad. Yo si fuera chino procuraría por todos los medios, digamos, sin renunciar a ser chino y sin renunciar al sistema, incluso al sistema político, pero tranquilizar a unos y a otros, ¿sabes? Y tú has utilizado una palabra que era prudencia, que me parece que se acertada. Lo vemos en la actitud china en relación con la guerra de Ucrania, que ha sido una actitud prudente.
prudente. A pesar de la amistad sin límites que se comprometieron los dos, Xi Jinping y Putin, a mantener, sin embargo, en este tema pues ha sido una actitud prudente. Que sepamos, no ha suministrado munición a Rusia, que se lo pedían, que lo sepamos. Claro, lo ha suministrado Corea, efectivamente, pero bueno, no ha sido China. Parece claro, porque en los 14 puntos, no recuerdo el documento chino, el llamado Plan de Paz chino, uno de los puntos era la renuncia radical y total a la nuclearización del conflicto, y eso me parece que es muy, muy importante. De modo que China en este tema ahora está pretendiendo liderar a unas supuestas conversaciones de paz, pero por lo menos lo está intentando. Es decir, no se ha volcado del lado de Rusia claramente, ¿no? Yo quisiera, por último, hacer un comentario y dejamos China para pasar al otro tema. La Unión Europea, que también tiene problemas en su relación con China, evidentemente, la Unión Europea, en un documento interesante, decía que la relación con China tenía 3 dimensiones. Y a mí me parece que esto es interesante, ¿no? Una es, somos socios en muchas tareas, en muchas actividades, por ejemplo, en el cambio climático, somos socios en evitar las pandemias y, por lo tanto, en la salud global, somos socios en la vigilancia de los mares y en evitar la piratería, y en muchos otros campos somos socios. Segundo, somos competidores en otros campos, por ejemplo, en tecnología, en economía, compra-venta, en temas financieros podemos ser competidores. Y, finalmente, China es un rival sistémico. Por lo tanto, son tres tableros. Recordando aquello de Joseph Nye, de que las relaciones internacionales se juegan en 3 tableros, aquí tenemos 3 tableros. En uno cooperamos, en el otro competimos, y en el otro, cuidado, el otro es agónico. Somos rivales sistémicos y, por tanto, la relación es agónica. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos marcos para jugar. Podemos desagregar conflictos. Si ganas en un tablero, pierdes en el otro y viceversa. Y eso te da un margen de negociación mayor que si piensas las relaciones solo en términos de trampa de Tucídides agónica de rivales sistémicos. Y yo creo que es importante abrir el marco de la relación a estas otras 2 dimensiones que la Unión Europea pone encima de la mesa, que nos llevan fuera de la metáfora inevitablemente autocumplidora de la trampa de Tucídides. No sé qué piensas sobre eso, pero a mí me parece que es importante. Completamente de acuerdo. Es decir, la noción de que en el fondo los 2 lados tenemos mucho que ganar en llevarnos bien, vamos. O sea que, y yo creo que eso los chinos básicamente lo saben. Nosotros también lo sabemos, básicamente lo saben. Espero que lo sigan profundizando, ¿no? Que al final la posible entendimiento con China va a reposar en buena medida en un equilibrio de poderes asimétrico, es decir, en el que todavía hay una potencia más fuerte que la otra, por lo tanto un equilibrio de poderes asimétrico, pero por otra parte también en una paz liberal, en una paz por interdependencia. Vamos a comprar, vamos a vender, vamos a tener relaciones, etcétera, etcétera, y eso equilibra también la otra situación, ¿no? En todo caso, vuelvo a lo que decía anteriormente, pues 1.400 millones van a seguir ahí, tenemos que contar con ellos, no los vamos a eliminar. Y vamos a Ucrania, vamos a Rusia, ¿no? Decía antes, con Rusia intentamos la paz liberal. Lo ha intentado la Unión Europea, lo intentó Alemania de un modo hasta el punto de que puso su suministro energético en disposición de ser chantajeado por Rusia, lo cual no es poca cosa, ¿no? ¿Hasta qué punto llegó a confiar? Quizás ingenuamente llegó a confiar. Eso nos ha fallado claramente. Y la primera pregunta sería, ¿por qué ha fallado? Es decir, ¿por qué Rusia se tuerce de pronto? Porque Putin se tuerce. Claramente, a partir del 10, 12, todo se tuerce, ¿no? ¿Por qué se tuerce? ¿Por qué se lanza en este tinglao? ¿Y qué solución tiene este tinglao? Mira, yo no quiero simplificar, ¿no? Pero yo creo que lo ha dicho el propio Putin, ¿no? Aquella cosa fantástica que dijo que la mayor catástrofe geoestratégica o geopolítica que se ha producido en los tiempos contemporáneos ha sido la desaparición de la Unión Soviética. Es decir, que Putin llega al poder, claramente, él mismo lo dice, con una nostalgia clarísima de la Unión Soviética, ¿no? Y, consiguientemente, con una falta absoluta de reconocimiento de por qué la Unión Soviética desapareció, ¿no? En segundo lugar,
te lo digo también con todo tipo de cautelas, porque no soy un especialista en temas rusos, pero yo sí creo que la historia rusa tiene un problema, antes me refería yo, de victimismo existencial, ¿no? Que no es de ahora, es prácticamente de los tiempos de las diversas formas imperiales por las que pasó Rusia, pero que consiste básicamente en considerar que el pueblo ruso es permanentemente el objeto de una pasión asesina por parte del resto del mundo, ¿no? Y consiguientemente el mundo siempre está intentando acabar con Rusia. Eso lo vimos al final digamos, cuando nace la Unión Soviética, en los primeros tiempos ya hay un planteamiento victimista y luego se lo estamos viendo en este momento. Es decir, no es únicamente esa reclamación de la desaparición de la Unión Soviética como la gran catástrofe geopolítica, sino que en estos momentos, es decir, cuando Putin intenta justificar lo injustificable, que es la invasión de Ucrania, ¿qué es lo que hace? Recurrir a todos tipos de planteamientos victimistas. Me han atacado, me han olvidado, me han tal, no sé qué. Entonces, claro, frente a eso, ¿qué es lo que haces? Pues yo comprendo que es un tema enormemente complicado, entre otras razones porque cuando hablas con gente que en este momento está más o menos en contacto, que sabe cómo funcionan los espíritus rusos, pues te dicen que hay un 80% de la población rusa que en este momento está de acuerdo con Putin, o sea, que está y que participa de ese mismo sentido victimista, ¿no? ¿Qué haces con ellos? Pues con todos los respetos y sin ningún cariño de nuevo, yo creo que hay que ganar la guerra, que es lo que se hizo con los alemanes. Yo no quiero ir más allá, pero ¿qué pasó con Hitler? Pues nada, se ganó la guerra y usted, a partir de este momento usted toma nota de lo que tiene que aprender. Y hay que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, el planteamiento vamos, si me permites ir un paso más allá, ¿no? Esto de no, hay que buscar una solución diplomática. No hay que buscar una solución diplomática. Es decir, porque las soluciones diplomáticas es no, aquí unos territorios, usted se queda con eso y tal, un poco la repetición de los sudetes. No, usted se va. Usted no se lleva absolutamente ningún territorio de los que indebidamente ha invadido. Usted paga la factura de lo que ha destruido en términos humanos, en términos físicos, y usted paga la factura jurídica de sus responsabilidades. Que no sirve el Tribunal Internacional de Justicia o que no sirve el Tribunal Penal Internacional, creamos un nuevo Nuremberg para juzgarle a usted sus responsabilidades. No quiero excederme, pero cualquier cosa que no refleje ese tipo de aspectos es tanto como darle pie a que efectivamente sigan pensando que son víctimas del mundo exterior. Y en el fondo es la misma repetición de lo que pasó en las razones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Pues eso, el chantajista que en un momento determinado tal, y al final hay que leerle la cartilla, ¿no? Comprendo que todo eso es muy complicado, entre otras razones porque estamos siempre con las zonas rojas, hay las fronteras, no se pueden pasar, naturalmente está siempre la amenaza nuclear, la OTAN, hasta dónde llega, hasta dónde no llega y tal. ¿Viste? Aquí hay un sistema internacional que parte de la base del reconocimiento de la estructura de los estados tal como han sido reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, desde el punto de vista de la integridad territorial, desde el punto de vista de la soberanía política, y no hay nadie que esté autorizado a romper ese tipo de elementos por la fuerza. La frase ganar la guerra, yo la suscribo. Lo que no sé si suscribo lo mismo interpretación de lo que sería ganar la guerra, ¿no? Y luego podemos hablar en qué consiste, porque claro, una cosa es lo que nos dice el derecho internacional y haces bien en defenderlo porque es el que tenemos, y otra cosa lo que es posible, ¿no? Y habría que ver en qué medida eso, ganar la guerra, es posible de una manera similar a la que se ganó la Segunda Guerra Mundial en Alemania, por poner la comparación, ¿no? Yo creo que la situación es distinta. Pero vamos a ver, antes de entrar en la solución del conflicto, tú ya has avanzado la tuya, a mí me gustaría profundizar un poco más en las causas, porque es que no acabo de tenerlo claro, por qué este hombre, Putin, de pronto se lanza a una aventura tan arriesgada como esta,
¿Y cuáles son las razones de fondo para que la población, la inmensa mayoría de la población, y los datos de que dispongo, pues me dicen lo mismo que los tuyos, que la inmensa mayoría de la población lo apoya, ¿no? Lo apoya. Yo creo que ahí hay como dos argumentos y no sé en qué medida son válidos. Uno es ese viejo argumento que viene de Catalina la Grande, de que Rusia necesita profundidad estratégica, no tiene fronteras naturales, puede ser invadida por el este y por el oeste con toda facilidad, cosa que es verdad, por las llanuras del norte de Europa o por el este. Le ha ocurrido varias veces en el pasado, y aquello que decía Catalina de que el mejor modo de garantizarles fronteras es moviéndolas un poco más allá, creando una red de estados vasallos, satélites alrededor de Rusia. En buena medida lo tiene en este momento en el este, pero no lo tiene en el oeste, donde se le ha escapado, salvo claramente Bielorrusia. Bueno, esto solo responde a una sensación de víctima, de estar siendo amenazada constantemente, cuando, sin embargo, se intentó con Rusia que entrara en la OTAN, y entró en un sector de la OTAN, que entrara en la Unión Europea. Es decir, se le ha ofrecido garantías de que no amenazamos la soberanía o el territorio en absoluto, ¿no? La segunda explicación tiene que ver con esta idea de Putin del imperio. En el fondo, ¿en qué medida? Tengo un debate con un amigo desde hace tiempo sobre si Rusia es Europa o no es Europa. Esta es una pregunta de fondo, ¿no? Es evidente que hay aportaciones imprescindibles a la cultura europea hechas por Rusia, yo creo que eso no es discutible, pero cuando había un sondeo del el Instituto Levada, ¿no? Se les preguntaba a los rusos si eran europeos o asiáticos, y lo que contestaban era diciendo: mira, no somos ni lo uno ni lo otro, somos rusos. Esto es otra cosa, no somos Europa, somos rusos. Yo creo que hay una voluntad de no ser parte de Europa, y eso es lo que en buena medida Putin ha actualizado. Y en el fondo lo que trata de hacer es, como tú decías, recobrar la gran catástrofe geopolítica, aquella otra frase también de Obama: Rusia es una potencia regional, que le sentó a cuerno quemado, una potencia regional, no, voy a demostrar que es una potencia global, voy a poner al mundo patas arriba, ¿no? Por tanto, no está claro. Al final, mi explicación fundamental es lo que en los libros clásicos se llama el factor humano. Y el factor humano es una mezcla de ideología, en buena medida, ideologías, como tú señalabas, el imperio, la amenaza, no sé qué, fantasmas que se van retroalimentando unos otros, ideología y error, torpeza. Yo creo que si Putin pudiera rebobinar, resetear, como se dice ahora, pues lo haría claramente. Cometió el error de creerse lo que le decían que era el ejército ruso, que no lo era. Y está demostrado ser un ejército claramente incompetente, corrupto, como lo es la totalidad de la sociedad rusa. Y, por lo tanto, ha cometido un grave error del que no sabe bien cómo salir él. Y nosotros tampoco, y nosotros en buena medida tampoco. De modo que, no sé, porque no acabo de entender, y es fundamental entender la causa del conflicto. Hablábamos antes de la Segunda Guerra Mundial, y usted, la Segunda Guerra Mundial es el producto de la ideología, es el producto de Hitler, que tiene un fantasma tremendo en la cabeza, los judíos, el no sé qué, la amenaza, tal, no sé cuántos, necesitamos espacio, Lebensraum, y se lanza una aventura con la misma insensatez con la que se ha lanzado Putin. Es decir, que al final, detrás de eso tiene siempre ese factor humano y una ideología que alimenta visiones totalmente distorsionadas, pero movilizadoras. No, mira, Emilio, la verdad es que estamos básicamente de acuerdo con pequeños detalles, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por ideología también, porque cree que el mundo, esa parte del mundo le pertenece. Entonces, eso de que como no tenemos fronteras, ¿no? ¿Dónde está escrito eso? ¿A qué responde? ¿Qué historia? Porque claro, con ese principio, la próxima es Polonia, claro, ya lo saben los polacos, ¿no? Pero hay que recordar también que en estos últimos tiempos post-Unión Soviética, el mismo Putin reconoció tempranamente la existencia de entidades estatales que necesitaban su respeto, como por ejemplo, y lo recordarás perfectamente, el Memorándum de Budapest. En 1994, 3 años después de la desaparición de la Unión Soviética, Ucrania decide la devolución de 5.000 cabezas nucleares
que estaban depositadas, que estaban establecidas en territorio ucraniano y que, por otra parte, era perfectamente lógico que las devolviera a la heredera de la Unión Soviética, que era la Federación Rusa, ¿no? Y ahí está el memorándum de Budapest, en donde la Federación Rusa, con la firma del señor Putin y con la firma del correspondiente americano, inglés y chino, reconocen la independencia política y territorial, tal, y lo confirman 3 años después en el Tratado de Amistad entre los dos países, de manera que es una violación sistemática. ¿Por qué? Porque cree que el mundo le pertenece, porque cree que esa parte del mundo le pertenece, ¿no? Y claro, y eso es falso, y que es una de las cosas que hay que recordar, es falso, ¿no? Es decir, yo recuerdo, yo he estado como seguramente sabes, he estado destinado en Polonia. Para mí era una experiencia realmente fascinante en otros tiempos, cuando Polonia era parte del mundo soviético, ¿no? Y mis amigos polacos me preguntaban esa pregunta que te hacen siempre a un extranjero: ¿cuál es la ciudad más bella de Polonia? Claro, en aquel momento respondías Cracovia, porque Varsovia lo habían destruido y tal. Y yo, no, hombre, no. La ciudad más bella de Polonia es Lubów. Me queda, dice Lubów. Dice Lubów, claro, la ciudad polona tal, que hasta hace pocos años ha sido tal. Lubów, Lviv, Lemberg, Leporis, tal. Claro, porque ese es el mundo que rodea toda esa realidad. Lemberg ha sido parte del imperio austrohúngaro, del imperio ruso, de Polonia y tal. ¿Qué me dice usted a estas alturas? Lo que hay es un derecho internacional y usted lo ha violado y tiene que pagar las consecuencias, porque si no paga las consecuencias volverá a ocurrir con Putin o con cualquier otro. La verdad es que yo es que estaba aprovechando, digamos, el tema de la causa de la guerra para poner encima de la mesa algo que me preocupa desde hace mucho tiempo, y es que cuando analizamos los fenómenos internacionales y también dentro de las sociedades tendemos a analizarlos siempre en términos de economía, de PIB, de desempleo, de crecimiento, de no crecimiento, y olvidamos la gran variable histórica que ha causado más muertes, que son las ideologías. Porque el yihadismo es ideología, no hay nada detrás, Hitler era ideología, lo que tenemos ahí es ideología, etcétera, etcétera. Es decir, y no somos capaces de de darnos cuenta de la enorme importancia que tienen las ideas en el comportamiento de los humanos. Y las guerras son siempre guerras de religión o guerras de naciones, guerras ideológicas, al final, casi todas ellas, ¿no? Y es un tema que no le damos el suficiente valor. Bueno, estábamos hablando de las causas. Las soluciones, tú has apostado claramente por tu solución es ganar la guerra. ¿Es posible? Esa es la pregunta. La pregunta ¿es posible realmente? Hay quien dice, mira, no se va a ganar. Rusia puede sostener una guerra prolongada en el tiempo, con daños, sin duda, pero lo puede sostener más tiempo y con menos daño que Ucrania. Hay preguntas sin respuesta. Por ejemplo, por una parte, es cierto que la inmensa mayoría del pueblo ruso apoya a Putin. Las élites rusas, militar o políticas, apoyan a Putin. Están dispuestas, porque en este momento lo que es evidente es que con independencia de cualquier otro tipo de consideración, Rusia como país está viviendo una situación agónica, ¿no? Agónica, que puede acabar literalmente con la gente muriendo de hambre. ¿Quieren eso las élites militares? ¿Están dispuestas a permitir que Putin llegue hasta el final de su locura? Lo dudo. 2, el mundo occidental, entre comillas, que se ha marcado unas fronteras que en este momento están ya un poco más diluidas, las fronteras físicas entre Ucrania y Rusia. Claramente ya Ucrania está interviniendo en territorio ruso. Los mundos occidentales, fundamentalmente americanos, van a seguir respetando esas fronteras, porque en el caso de que no respeten esas fronteras, claramente desde el punto de vista de la supremacía bélica, está claramente del lado de Occidente, como se está. Es decir, el ejército ruso no va a ninguna parte. China, 3. China, hay que recordar que uno de los puntos, los 14 o los 12 puntos, dice que hay que respetar plenamente la integridad territorial. O sea, que es quizá porque están pensando en Taiwán, pero también están pensando en tal. Bueno, que China en un momento determinado diga, hasta aquí hemos llegado, porque esto es una situación enormemente grave para todo el mundo. Más allá, yo en este momento no puedo ir. Lo que sí constato es que el ejército ruso está en una situación verdaderamente calamitosa.
calamitosa desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de capacidad bélica, desde el punto de vista... Incluso ya hay noticias, lo que pasa es que nunca sabes, volvemos al ciberespacio, no sabes exactamente si son fake news, pero ya hay noticias de que hay grupos importantes, o relativamente importantes, de la población rusa, las madres de los soldados, que empiezan a decir que, bueno, que sus hijos están muriendo, claro. Sí, y la posibilidad de que haya una conjura de los boyardos interna a lo que es el propio aparato del sistema, pues puede ser los propios servicios de inteligencia, que son poderosísimos, o el ejército que está siendo derrotado y que no quiere, que quiere culpar a alguien, etcétera. Eso podría ocurrir, pero claro, no podemos ni lo sabemos. Y mientras tanto lo que se está produciendo es una guerra de desgaste muy potente, que no sabemos quién tiene más fuelle. Esta es un poco la duda en relación con el resultado final, es quién tiene más fuelle. Solución diplomática yo no la veo, claramente. Ucrania no puede renunciar a lo que es la soberanía territorial que tiene reconocida por la comunidad internacional, no lo va a hacer, y Putin no puede dar marcha atrás porque incluso su vida le va en ello. Por lo tanto, al menos en el medio plazo no se ve solución diplomática. Sí se avanza por parte de mucha gente lo que llaman la solución coreana, hay dos, en fin, la coreana clásica, que es un alto el fuego. Un alto el fuego, un armisticio, una estabilización de la situación como se queda, y bueno, y échale años por delante, años no, décadas, con lo cual, digamos, en el momento que se declare el alto el fuego, las líneas del conflicto son las futuras fronteras, zonas desmilitarizadas a derecha e izquierda, y se ha acabado la guerra. Vamos, se acabó la guerra, evidentemente, en una tregua indefinida, que es lo que hay en Corea. Vamos a ver, pero yo en cualquier caso, digamos, utilizo de nuevo la expresión, si yo fuera ruso, procuraría por todos los medios cambiar radicalmente de perspectiva de mi país, ¿no? Es que eso no... incluso quiero convertirse en coreano, hombre, es negar cualquier tipo de evolución razonable desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, para un país tan grande. Es decir, naturalmente, afortunadamente, ya Tolstoy ya no existe, ¿no? Pero bueno, recuperemos a Tolstoy, a Chekhov y a tantos otros, y a Karamazov y a la madre que los parió, ¿no? El problema es que los clásicos, Dostoyevsky y Tolstoy, eran imperialistas. Ese es el problema, y cuando se han puesto a analizar sus textos, lo que sale es más bien putiniano que proeuropeo. Tenemos no llega a 15 minutos, y tenemos varias preguntas, y yo quería ponerlas encima de la mesa porque además algunas de ellas, te afectan. Una es sobre Crimea. ¿En qué medida Crimea, de qué lado cae, ¿no? ¿De qué lado cae? Estábamos hablando de ello. La otra es sobre Israel y el conflicto de Palestina y si eso es solucionable. Y la tercera es sobre la gobernanza global y Naciones Unidas. Te lanzo las tres. Hombre, Crimea es parte de Ucrania. Es parte de Ucrania. Con autorización para que la flota rusa continúe utilizando Sebastopol. Claro, eso ya existía antes. Ya existía antes, no, pues que sigan exactamente, pero es parte de... Es decir, eso de que Crimea es nuestro... No. Es que, vamos, no quiero pasarme las exigencias... de Budapest no hacía ninguna excepción, claro. Sí, no sé. Además, y efectivamente ya tenían los rusos ya tenían la base naval ahí. ¿Qué más quieren? O sea que... segundo, ¿qué más decías? Israel, bueno, Palestina. Hombre, yo creo que los israelíes tienen una obligación clara de replantearse un poco los... No parece que Netanyahu sea precisamente lo que ese país necesita en estos momentos, ¿no? Ya sé que ha ganado las elecciones, pero bueno, es decir, ¿cuántas décadas llevamos con ese tema, ¿no? Con independencia de lo que uno pueda pensar de los israelíes o de los palestinos, y ambos son responsables de muchas cosas, ¿no? Y naturalmente los israelíes, por razones históricas perfectamente comprensibles, nos afectan al corazón de todos, ¿no? Pero bueno, muy bien, todo está muy bien, lo respetamos y tal, pero oiga, los asentamientos no están justificados,
no están justificadas. Volvamos al derecho internacional. Son violaciones claras del tal. Naturalmente, los palestinos también tienen que hacérselo ver, porque al fin y al cabo, pues eso no es lo que uno consideraría un Estado democráticamente. Pero al mismo tiempo también tienen alguna razón para considerarse permanentemente víctimas de una voluntad expansionista que no tiene absolutamente ninguna razón y que por otra parte está generando unas tensiones ideológicas y religiosas de una brutalidad verdaderamente tremenda y lastimosas, que a estas alturas de la película del mundo, la película histórica del mundo, sigan peleándose los judíos y los musulmanes, produce espantos, digamos, que unos y otros se lo tenían que hacer ver, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que ir, vamos, y lo digo también con todos los respetos. Esa es la posición estándar de la comunidad internacional, además, en la cual lo hay una posición aceptada. Globalización, gobernanza global, Naciones Unidas. Yo soy multilateralista a fondo, confieso mis pecados, ¿no? Creo que la globalización, con todos sus defectos, yo prefiero hablar del multilateralismo, ¿no? La globalización incluye también toda una serie de aspectos que no son necesariamente respetuosos con las individualidades. Yo considero importante respetar las individualidades nacionales, étnicas, religiosas, lingüísticas, pero al mismo tiempo dentro de una concepción multilateral global que es la que encarna las Naciones Unidas. Hay que releerse la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Hay que releerse el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, decididos a evitar el flagelo de la guerra que durante 2 generaciones ha sufrido, ha infringido un terrible sufrimiento a la humanidad. Hay que releerse la Carta de las Naciones Unidas y hay que aplicarlo también. Hay que aplicar también la diferencia entre el capítulo 6 y el capítulo 7, la solución pacífica de los conflictos o el recurso a la fuerza autorizado por el Consejo de Seguridad. Son elementos fundamentales. ¿Alguien tiene mejores fórmulas? ¿Alguien piensa que tenemos que elaborar mejores fórmulas? Yo no los conozco prácticamente. ¿Tú los conoces? No, yo sí matizaría bastante. Yo también soy multilateralista teórico como tú. Lo que me pregunto es, uno, ¿en qué medida las Naciones Unidas representan un multilateralismo de verdad eficiente? Y, en segundo lugar, bueno, si no dispondríamos de alguna fórmula alternativa. Y pienso, por ejemplo, en lo que es el mecanismo de coordinación de la Unión Europea. Por decirlo de otro modo, una cosa es confrontar soberanías, que es lo que ocurre en Naciones Unidas. Todos los países son igualmente soberanos, con el resultado de que la India, 1.400 y pico millones de habitantes, pesa lo mismo que España o que Bélgica, lo mismo. Eso parece razonable. La ONU no deja de ser un parlamento estatal, un parlamento westfaliano. Lo que están representados son estados, no la población del mundo. Pero Emilio, son 2 niveles. Vale para muchas cosas, claro, no para otras. Pero son 2 niveles. Correcto. Vale para unas cosas y no para otras. Pero hay que recordar que al fin y al cabo, tanto la OTAN como la Unión Europea, como cualquier otro tipo de institución regional, está inspirado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Los principios son fantásticos, sí. No discuto eso. Lo que creo es que, en definitiva, que las Naciones Unidas, sí se demuestra cotidianamente, más allá de ser un foro de proclamación de principios muy relevantes que, digamos, inspiran la política internacional y la legislación interna de los países, pues en su capacidad efectiva está muy limitada. No tiene recursos, no tiene fuerza, no tiene law enforcement. Tiene toda la legitimidad del mundo, pero carece por completo del law enforcement que necesitaría. Lo cual, es lo que es. Es lo que tenemos, sí. Y además, tú fíjate, si recorres la historia de las Naciones Unidas, yo estoy completamente de acuerdo que a mí me gustaría que tuviéramos unas Naciones Unidas, una organización de las Naciones Unidas más poderosa, sobre todo en aquello que representa el mundo de Nueva York. Pero si vas recorriendo la historia de lo que las Naciones Unidas han ido generando a lo largo de los años de su existencia, desde 1945, en el terreno económico, en el terreno de la salud, en el terreno de la ideología, en el terreno
de las comunicaciones, en todos los terrenos, incluso en el terreno también de la defensa militar. Al fin y al cabo, ¿qué está haciendo Naciones Unidas? Que no lo ha hecho todo lo bien que podía. Efectivamente, la responsabilidad no es de Naciones Unidas, sino de los Estados. Pero al mismo tiempo también hay que reconocer que toda una serie de conflictos que se han ido produciendo a lo largo de estas últimas décadas, las fuerzas de las Naciones Unidas han jugado un papel muy importante para mantener la paz. Incluso va más allá en algunos temas, como por ejemplo han sido los objetivos del milenio para acabar con el hambre en el mundo, ahora los objetivos de los ODS, que me parece que es que está siendo demonizado de un modo ridículo, porque son objetivos perfectamente razonables y sensatos. No menosprecio en absoluto la tarea de Naciones Unidas. Bueno, hemos llegado al final de este debate, nos quedarían muchísimas cosas. No sé si soy capaz de hacer alguna conclusión. Mi conclusión sería, en todo caso, bastante ambigua. Yo creo que lo que se deduce de lo que hemos charlado, es primero que la paz es, no sé si una tregua, pero sí siempre algo inestable, algo por lo que hay que luchar, con lo que hay que comprometerse, no sale gratis, no nos va a ser dada. Las generaciones nuevas que hemos vivido en periodos largos de paz debemos recordar lo que nos recordaba antes Javier, esas dos grandes conflagraciones mundiales que dieron lugar a la voluntad que representa las Naciones Unidas, a la voluntad de paz. Y yendo a un terreno un poco más práctico y más pragmático, yo diría que quizás la paz que tenemos por delante o que tenemos que articular y que construir reposa en 3 tercios, por así decirlo. Un tercio de ello es una cierta hegemonía de los buenos, si se me permite, entre comillas, una hegemonía de Occidente, una hegemonía de las democracias, una hegemonía de los países liberales, que no tiene por qué ser total, no lo es, no lo va a ser, lo fue, pero no lo es, pero una cierta hegemonía, una cierta superioridad, una asimetría. En segundo lugar, el segundo tercio es el equilibrio, es evidente, tiene que haber equilibrio de poderes, no vamos a conseguir una hegemonía total, hay que respetar a los demás, aunque no nos guste, hablábamos de China, hablábamos de otros países, hay que acabar respetándolos a que no nos guste. Y en tercer lugar, y como instrumento para romper esa situación, el otro tercio es la paz liberal, la paz por interdependencia, la paz por cooperación, la paz por colaboración. A medida que profundicemos en la colaboración y en la cooperación, tendremos sin duda menos conflicto, menos tensión y podremos conseguir también una situación de mayor asimetría a nuestro favor. Por lo tanto, este es un poco el resultado pragmático de una situación que es sin duda alguna una situación dinámica, pero que es fundamental y que es clave para nosotros, clave para las generaciones futuras. Y bien, con esto, gracias Javier, gracias a todos por acompañarnos en esta sesión del seminario y muchos en las sesiones anteriores. Regresaremos sin duda alguna con nuevos temas para pensar de nuevo el siglo XXI en el mes de octubre próximo. Hasta entonces, pues buenas vacaciones a todos.